Cristo. ¿Se da cuenta? Y no se acaba tu personalidad. Dios trabaja desde el día que te convertiste en tu carácter, para que el carácter de Él sea también nuestro carácter. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la dirección del Evangelio es tremendamente maravillosa. Así que aquí, una vez más, entonces, vamos a mirar lo que el Señor nos dice a través de Lucas y vamos entonces a poder escudriñar, ¿ya?, lo que bien nos dice esta palabra, ¿ya? Tenemos esta revelación donde la transferencia, ¿cierto?, y la misión de Cristo lo hace a sus discípulos, ¿ya? Lo hace a sus discípulos. Usted va a leer conmigo ahora y dice así, verso 2, ¿ya? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento. El Señor tomó el 1 para que usted entienda ese 2, debido a que el 1 tiene una coma ahí en enseñar. Entonces, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuánto tiempo lo hizo el Señor? ¿Cierto? 40 días aproximadamente, recordando nuevamente las cosas, porque así dice ahora, hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Entiendes? Desde el día de su resurrección hasta el día de su ascensión, el Señor empezó a hablar nuevamente. El Señor empezó a dar un mandato, a recordar el mandato que Él había dado, ¿cierto? Y que tenemos expresado en los evangelios. El más conocido o el más que nosotros usamos o recordamos es el de Mateo capítulo 28, ¿cierto? Verso 19, donde dice, ¿cierto? Y haced discípulo a toda, ¿cierto?, criatura, ¿ya? Y a toda nación. Entonces, por lo tanto, tenemos eso. Entonces, hasta el día en que el Señor recuerda, quiere recordar, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que hemos visto hasta aquí, que lo más importante en nuestra vida ya ha ocurrido porque somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son salvos? Entonces, esto nos da la dirección correcta. Ninguno puede hacer nada para Dios si no tiene la salvación. ¿Entiendes? Ese es el principio de todo. Y a veces nosotros nos olvidamos. Si ya tenemos la salvación, somos, ¿cierto?, personas acreditadas para hacer lo que Dios nos dice. Entonces, muchas veces nosotros sacamos y decimos excusas a Dios de que yo no lo puedo hacer. No, desde el día en que tú y yo fuimos salvos, ¿me entiendes? Podemos y tenemos la acreditación de ¿qué? De ser hijo de Dios para hacer lo que nuestro Padre nos pide como hijo. Entonces no puedo negarme a hacer las cosas de Dios. No me puede parecer a mí las cosas de Dios secundariamente. No puede estar en un segundo lugar. No. Tiene que estar en el lugar correcto, ¿cierto? Y ese es el primer lugar, ¿ya? Porque si no, no soy su discípulo. Mejor dicho, cuando el Señor está diciendo eso, nos está diciendo, no has valorizado la salvación. Entonces nos importan mucho las cosas humanas, todo lo que nos pasa en la tierra, el éxito que queremos tener, que no es malo, que el bien que nos vaya, las metas a cumplir, no es malo, los sueños realizados, no es malo, pero el orden debe ser establecido correctamente para que eso realmente llegue a ser una realidad en tu vida con la bendición de Dios. Si no, vamos a carecer, ¿cierto?, de la bendición. Simplemente nuestro esfuerzo humano nos lleva a veces a cumplir simplemente las metas. Pero yo quiero llegar a un lugar con la bendición de Dios. Aunque sea una meta tan personal, ya que yo morí. ¿Usted murió, no? Bueno, ¿y resucitó o no resucitó? Claro. Estaba muerto en delitos y pecados. Ahora estamos vivos. Eso es resurrección. ¿Me entiende? Es el sentido que nos da la Biblia de la salvación. Por lo tanto, entonces, no quiero llegar a un lugar, ¿cierto?, y hacer cosas y sentirme, ¿cierto?, que todo está bien cuando no tengo la bendición de Dios. Prefiero un peso con la bendición de Dios que 10,000 sin la bendición de Dios. ¿Ya? Eso debe estar claro en nosotros. Entonces, el Señor empieza a revelar esta transferencia una vez más a la misión que Cristo les ha encomendado, ¿ya? Y Dios lo está preparando para un momento crucial. Ya ha tratado el Señor con ellos de una o de otra forma, ¿ya? ¿Cierto? De una y de otra forma ha tratado el Señor. Entonces el Señor va a seguir compartiendo, ¿cierto?, con claridad hasta que ascienda. Entonces
Entonces, hermanos amados, ¿sabe lo que yo entiendo de Jesús? ¿Por qué el Señor dejó un tiempo? Si ya le había enseñado 3 años y fracción. ¿Ya? ¿Cierto? 3 años. Le había enseñado todo lo que debiera saber un discípulo. ¿Y por qué el Señor vuelve al ataque? Déjeme decirlo así. A darle nuevamente, a recordarle el mandato. ¿Ya? A darle claridad de la misión que tenía. Y tomarse este tiempo una vez más para poder hacerlo. Y para poder entonces transmitir, ¿ya?, lo que no debieran olvidarse. Lo que pasa, y Jesús lo sabe, porque Jesús es Dios, por lo tanto sabe todo lo que nos sucede a nosotros. Nosotros somos hombres de compromisos, ¿cierto?, que fallamos. Nosotros fallamos. Si no, vea la Escritura. ¿Para qué ver nuestras propias vidas? Veamos a aquellos hombres que a veces nos parecen, ¿cierto?, muy benditos de Dios, pero también fallaron. Entonces, como sabe que vamos a fallar, nunca está de más repetir las cosas y hablarnos con claridad y darnos una ayuda necesaria para que nosotros nos confiemos, ¿cierto?, de lo que somos, de lo que tenemos. ¿Me entiende? Si a un niño, si usted le dice que es tonto siempre y lo creerá, cierto, puede ser hasta viejo y creerá que porque la mamá o el papá le dijo que era siempre tonto, él cree, cierto, que es limitado. Pero si pudiéramos abrirle el cerebro a él y el cerebro a un inteligente, a un sabio, usted va a encontrar que es lo mismo. Es lo mismo. Simplemente que el otro creyó lo que tenía y el otro no creyó lo que tenía y no lo usó. ¿Me dice amén? Entonces debemos usar. Así que, ¿cree usted que es capaz de hacer algo por el Señor? Creamos en eso. Que somos capaces de hacer algo, no simplemente de venir, de estar, de recibir, de ser bendecidos. Eso es maravilloso. ¿Ya? Pero lo más maravilloso es que yo debo entender que yo puedo hacer algo para la gloria del Señor. ¿Ya? Entonces, si la instrucción es santa porque Jesús es santo, porque Él es Dios, más aún está en un momento de la ascensión, de la resurrección, bajo el poder del Espíritu Santo. Es muy hermoso el momento en que Jesús está viviendo con sus discípulos. ¿Me entienden? Si hay momento maravilloso en la Escritura, es justamente ver al Maestro resucitado. Sí. Por eso la culpabilidad de Tomás, el sentirse tan incrédulo, tan falto de la fe, de la confianza, por no entender todo el principio del reino, por no entender la necesidad de que haya derramamiento de sangre, de que tenía que pagar en la cruz del Calvario. Mi hermanos amados, que recordamos todos los meses eso, todos los meses del año lo recordamos. Y cada domingo que usted viene, por el hecho de ser feriado, recuerda que Jesucristo un día murió, pero al tercer día resucitó. Y usted viene el día de la resurrección a entregarle gloria y honor al resucitado. Pero muchas veces nos mantenemos en que parece ser que el venir aquí o el venir a cualquier lugar, a cualquier congregación, parece ser un favor para alguien, una ayuda para alguien, pero no un beneficio para mí. Y es todo lo contrario. El primero beneficiado es yo. Somos nosotros. El que viene será bendecido. El que alaba será bendecido. Usted ni yo vivimos por otra cosa, hermanos. Esto es fundamental dentro de nuestra fe. El recordar la victoria de Jesús. El saber que Él está vivo. Y que no está en cualquier lugar. No está en un cementerio o en una cueva, ¿cierto? Expuesto. No está en un parque, ¿cierto? Aunque sea el más bello, no está en este mundo. Así físicamente, en una expresión tocable. No está. Él está donde debe estar, a la diestra del Padre Dios. Y no es una condición que tú y yo le hemos dado, sino que Él se la ganó. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Por eso el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre le dijo: te daré un nombre que es sobre todo nombre, para que un día toda rodilla se doble delante de ti y toda lengua confiese que tú eres Jesús, el Señor de sus vidas. Ay, dale un aplauso al Señor, hermano. Vamos, alábalo. Gracias, Jesús. Entonces, Él no podía dejar, ¿cierto?,
a estos discípulos sin recordarles su mandato, sin recordarles las instrucciones. Y estas serían como las instrucciones finales, porque después de estas ya no tendrían más en forma visible, ¿ya? Sino que estaría allí ahora, ¿ya? Por tanto, el Espíritu Santo iba a hacer una obra, ¿cierto?, maravillosa sobre ellos. El Espíritu Santo lo había escogido. El Señor le había dicho y había soplado sobre ellos el Espíritu Santo, ¿ya? Pero en una acción, ¿cierto?, de que ellos pudieran entender lo que tenían, que eran salvos. Que eran salvos, ¿ya? Pero eran escogidos. ¿Cuántos son escogidos en esta hora? Lo maravilloso de los discípulos, lo primero y lo más es que Cristo los eligió. Cristo los eligió, ¿ya? Y las oraciones, la oración de Él, toda una noche para escoger a esos 12, ¿cierto?, fue clave. Y Él sabía y conocía a cada uno de ellos, ¿ya? ¿Cierto? Conocía a cada uno de ellos. Y el Señor entonces le hace ver, ahora estos 11, porque ya no son 12, son 11, están nuevamente frente a este Jesús, escuchando las palabras de Él, ¿ya? ¿Cierto? Para que pudiesen hacer la obra que Él le había encomendado, ¿ya? Seguimos entonces. Estoy hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo, ¿ya? Por el Espíritu Santo. Vamos a encontrarnos aquí, ¿cierto?, que el Espíritu Santo es el agente que va, ¿cierto?, a mantener vivo toda la esencia del Evangelio. Va a ser primordial, básico y elemental. Entonces muchas veces cuando no entendemos esto, que el Espíritu Santo, ¿cierto?, sobre la vida de los apóstoles, ¿ya?, que había sido escogido, iba a ser trascendente. Por eso el hermano, la hermana, el hijo, la hija de Dios que no vive en lo espiritual, es fácil de caer en sus tentaciones. Es fácil, es fragilidad al sumo, es cáscara de huevo. ¿Me entiende? Que cualquier golpe lo daña. Y entonces vivimos cambiándonos de congregación, porque aquí me hicieron esto, porque aquí me hicieron esto otro. Sea un huevo pero de avestruz, pues está harto quebrar el huevo. Aunque usted lo lance, no se va a quebrar con facilidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, porque el Espíritu Santo es el que hace no. ¿Cierto? Si uno puede encontrar un lugar donde está el Espíritu Santo, no se mueva. Él es santo y Él es perfecto. Los demás que están ahí serán imperfectos. Y ese Espíritu Santo está trabajando con eso para que un día sean mejores. ¿Cuántos dicen amén? Eso ocurre en este lugar. Denle un buen aplauso al Señor, porque yo soy causa de ese que va a perfeccionarme para ser mejor. Para ser mejor para el Señor. ¿Ya? Entonces, hermanos amados, aquí podríamos entonces entender lo limitado que es, ¿ya? La limitante que es, ¿cierto?, tener a 11 hombres. Pero se señala también que esta palabra apóstol podían ser muchos aquellos que fueron escogidos. Debido a que ya, ¿cierto?, posteriormente en el capítulo 2 encontramos a 120 que están sentados. Entonces podría ser no simplemente una alusión a los 11, sino que también una alusión a aquellos que han creído. Porque recordemos que la palabra apóstol en el griego significa enviado. No hay otra cosa que el Señor quiere hacer con nosotros, sino enviarnos. ¿Cuántos dicen amén? Enviarnos. Que vayamos comisionados, determinados a hacer una obra del Señor. Y no sentirnos, Señor. No sentirnos, no. Simplemente parte de, no. Que accionemos, ¿cierto? Que accionemos. Nuestro país seguirá siendo cada vez peor si no accionamos, si no hacemos lo que tenemos que hacer. Nuestro país está en oscuridad, ¿me entiende? ¿Cierto? El pecado consume nuestras áreas políticas, sociales, económicas, ¿cierto? Donde está la corrupción, la niñez, ¿cierto? La frivolidad de la gente frente a todo, que yo hago con lo que quiero con mi cuerpo. Usted vea eso, que podemos levantar carteles, podemos decirle a la gente lo que sentimos que no es correcto. Está bien eso y tenemos que seguir haciéndolo. Pero hermanos amados, ¿cómo puede cambiar una vida a alguien? Simplemente hable lo que le cambió a usted la vida. Si usted es otro que también pensaba parecido a ellos, hoy día hay que hablar para que otros ya no sigan siendo eso, sino que sigan siendo como yo ahora estoy pensando.
Entonces, el cambio, ¿cierto? Necesario allí, determinado para los discípulos. Era serio el propósito de Dios frente a esto, ¿ya? Era serio. Y por lo tanto Jesús no se iba a quedar en silencio cuando tenía que recordarle una vez más a estos discípulos, ¿cierto? Y a todos aquellos que estaban escuchando o podían verlo, ¿cierto? Poder decirle las cosas que tenían que hacer, ¿ya? Así que, hermano, es evidente que aquí entonces Jesús le mostró, se presentó a sí mismo muchas veces, muchas veces. Sigue ahora, ¿ya? A quienes también, versículo 3, ¿cierto? Estos discípulos escogidos, ¿cierto? Guiados o ordenados por el Espíritu Santo hoy día, a estos, a quienes también después de haber padecido, dice, se presentó vivo, ¿cierto? Con muchas pruebas indubitables, ¿ya? Pruebas positivas, ¿cierto? Señales seguras, ¿ya? Evidencias concretas, inequívocas, ¿ya? ¿Cierto? Era evidente que Él estaba allí. Era evidente que Él no le dejó la nubulosa, no le dejó las dudas a esa gente. No, se les apareció, aún a unos 500. Por ahí andaba. ¿Cierto? Así que, hermanos amados, el creer que Jesús un día resucitó no es simplemente algo que nombra la religión evangélica o la Biblia, como decía cierto tal fulanito que vino acá a Chile a creerse todo. Porque decía que él era, ¿cierto? Y le daba luz al ateísmo. Mi Cristo un día la gente lo vio. Y si para la justicia ver 1 o 2 testigos es una realidad, para mí, ¿cierto? Que 11 y que después 500 y mucha gente lo vio, es mucho más fuerte la realidad que mi Cristo un día resucitó en esta tierra. Esas son las cosas que me reafirman mi fe y mi confianza. ¿Me entiendes? No estarán vivos, está bien, pero que estuvo, lo estuvo. Y la historia lo cuenta. Y si la historia humana cuenta un antes y un después, es porque algo ocurrió en la realidad del ser humano. Así que alguien me diga que Jesús no existe, sí existe. Que alguien me diga que Jesús no es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. ¿Me entiendes? Y por lo tanto, entonces, le seguimos creyendo a lo que esta palabra dice. ¿Ya? No importa lo que piense la gente. No importa lo que piense la gente. Me interesa lo que dice Dios y lo que yo puedo creerle a este Dios. ¿Ya? Entonces, cada prueba que dio el Señor, cada antecedente allí fue, ¿cierto?, infalible. No hubo cosa que se podía dudar. No pudo dudar. Hermanos amados, esto es lo mismo cuando Dios o el Señor te sanó milagrosamente. Que hay aquí gente que puede decir, pastor, la enfermedad que tenía era, cierto, algo que nadie podía curar. O que simple y sencillamente el Señor me curó antes que cualquier remedio y antes cualquier cosa. O los médicos me dijeron tal cosa, pero el Señor me sanó. Levanten su mano, por favor. Levanten su mano. ¿Me entienden? ¿Eso es suficiente? ¿O no? ¿Es suficiente? Claro que sí. Ese testimonio es muy válido. Claro, es un testimonio glorioso, maravilloso y que da gloria y honra al Señor cuando dicen amén. Entonces, ¿cómo me voy a quedar callado, en silencio, cuando el aporte del Evangelio es el cambio, la estructura, ¿cierto?, de la mente cambia para que el carácter del hombre fuera formado de una forma correcta y adecuada? Sí. Es triste ver todos los lugares de cename llenos de niños que ya han delinquido. O sea, 28, 38, no sé cuántos niños menores de edad, menores de 16 o hasta 16, ¿cierto? El año pasado fueron delincuentes. Y 6.000, 8.000 de esos jovencitos están recluidos allí. Que me habla de un sistema equivocado. Me habla de una conducta de matrimonio, de familia equivocada. Porque simple y sencillamente hemos querido tomar la referencia del hombre para decir qué debo hacer frente a tal o cual cosa, cuando Dios me creó y me dice todo lo que yo debo hacer.
Y cuando hay un hombre que toma en serio esto, cambia una familia, cambia todo, aporta algo diferente. Las cosas cambian. Mi hogar pasa a ser casa de Dios y una puerta del cielo, porque el que entra ahí conocerá que Cristo está en ese lugar, porque mi casa es reino de Dios y puerta del cielo. Alguien diga amén, alguien diga aleluya en esta hora. Gracias, Jesús. Dígame que eso no es glorioso. Claro que sí. Por eso el Señor no se podía quedar en silencio aunque tuviera la posibilidad. Yo creo que esos 40 días le dijo al Padre, Padre, déjame 40 días más porque tengo que hacer algunas cosas que me faltan todavía. Porque estos seguramente se van a olvidar. Ya Pedro había pasado el momento difícil. ¿Por qué Pedro es el que predica? No, porque el Señor Jesús le dijo. ¿Qué le dijo Jesús al último? 3 veces le dijo, me ama, me ama. Pero ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Apacienta mis ovejas. Que dijo, bueno, Andy, predica. Andy, ponte a hablar. ¿Y quién fue el que habló? ¿Fue Juan, el amado? ¿Quién fue? Pedro, siempre el primero. ¿Cierto? Y el Señor usó el carácter de este hombre. Impulsivo, ¿cierto? Pero allí estaba. Si el Señor usa lo mejor de nosotros, lo peor de nosotros para sacar lo mejor de nosotros. Ay, ¿cuántos dicen amén? Si eso va a ser así. Y eso es glorioso. Por eso, entonces, las pruebas que Jesús estaba haciéndole a estos, claro, fue maravilloso. Sí, maravilloso. Sí, fue sorpresivo para ellos. Ellos también creyeron. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Quiénes fueron a la tumba? ¿Y por qué fueron las mujeres? Porque amaban a Jesús como mujeres, como madres. Cariño, afecto. Sí. Haga una contabilidad, ¿cierto? Nadie lo ha hecho, pero vaya al cementerio el día ese que van toda la gente y vea cuántas mujeres van y cuántos hombres van. Y no me cabe duda que siempre ganarán ellas. Porque ellas están allí, deseosas, ¿cierto? De demostrar cuán importante era aquel que estaba allí. ¿Y por qué no fueron los hombres? ¿Por qué no fueron ellos? ¿Saben usted? Las cosas más terribles pasan con los hombres, que Dios le dice algo al varón y al varón le cuesta tanto asumirlo y creerlo y tomarlo. Le cuesta tanto. Si el Señor le habló de su muerte a ellos, más que a ella, a ellos les enseñó. Y muchas cosas hizo en ese sentido. Cuando resucitó al joven, cuando hizo resurrección Jesucristo, lo que le estaba mostrando, él, Jesús, el que él tenía poder sobre la muerte. Entonces, si yo tengo poder sobre la muerte, o el poder que hay en mí tiene poder sobre la muerte, yo puedo decir, no me cabe duda que él un día, si muere, va a resucitar. Pero aún así los discípulos no creyeron. Por eso Pedro le negó, por eso lo dejaron solo, por eso fueron las mujeres primero. Y fue, cierto, el ángel, dile a mis hermanos. Oh, Dios. Si eso es lo que nos pasa, dile a la gente que Cristo ha resucitado. Digámosle a la gente que Cristo no está muerto y que hoy día procede a la vida y a la vida eterna. Alguien diga amén. Por eso no me puedo quedar callado. No puedo quedarme en silencio. Esto es trascendente. Esto va más allá del buen deseo, del buen anhelo de nuestros, ¿cierto? Para un vecino, para algún pariente o para alguien cercano. Va más allá. Va más allá. Si, hermano, si lo que la Escritura señala y hace que nosotros también podamos entender algunas cositas, ¿cierto? Es que para ellos también fue sorpresivo. ¿Ya? Para ellos también fue sorpresivo. Vaya conmigo, por favor, y póngalo, si lo ponen en pantalla, Lucas capítulo 24, para aquellos que no han traído a lo mejor su Biblia o les hace más fácil leerlo allí en la pantalla. Lucas 24. Mire, por favor.
si el Señor hizo algo, lo hizo bien. Lo hizo bien. ¿Ya? Versículo 36 al 39. Cortito nomás, ¿ya? Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿de qué cosa? ¿Ya? ¿Cierto? Llegaron de había toda la muerte del Señor, ¿no? De todo lo que pasa. Ya, el Señor le dijo insensato en el versículo 25, cosa que estamos viendo, que falto de inteligencia, tardos para creer, que el Señor les habló. ¿Ya? Y entonces, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, luego más adelante, ¿cierto? Entonces ellos cantaban, ¿cierto? Porque eran otros discípulos los que están allí, los que iban camino de Maús, ya estaban hablando entre ellos. Porque habían tenido esa desazón de que el líder se había muerto y entonces la tristeza les embargó. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con lo que hemos aprendido? ¿Qué vamos a hacer con todo esto que era tan lindo y tan bonito? Bueno, ahí está. Entonces, mientras ellos hablaban esas cosas, ya, ¿cierto? Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, ¿cierto? Pensaban que veían, ¿qué? Un espíritu, ¿ya? Un espíritu. Y está con minúscula, ¿cierto? Puede ser un espíritu fantasmal, una aparición, ¿cierto? Simplemente esporádica, algo que no, que era de su visión o de su pensamiento. Pero Él les dijo, Jesús, ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué no creen? ¿Ya? ¿Cierto? ¿Por qué están trastornados? ¿Por qué están con dificultad? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la dificultad de lo que le está sucediendo? Se lo voy a graficar así, se lo voy a decir así. ¿Qué te pasa? No, nada. ¿Y la cara que tienes? ¿Lo entiendes? Eso es una persona turbada. Una persona que no está teniendo, es una forma metafórica de poder decir lo que está predominando dentro de ti. Denota una agitación mental nacida del temor o de la perplejidad. Es decir, ¿y ahora qué? ¿Con qué voy a pagar mañana? ¿Nos van a embargar la casa? ¿Lo ha pasado, no? Bueno, muchas veces turbado. ¿Ya? ¿Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Y el Señor, ¿qué les quiso aclarar? Por eso muchas veces cuando nosotros nos quejamos, porque de verdad es una queja, ¿ya? ¿Cierto? O le decimos al Señor, Señor, mira lo que me está pasando. ¿Ya? ¿Cierto? El Señor a veces se demora, se toma su tiempo, porque nos trata con la paciencia. Trata que nuestra fe sea una fe activa, no una fe pasiva, sino que activa. A decir, si el Señor lo va a hacer, lo va a hacer. Si no lo hace hoy, lo hará mañana. Pero que lo va a hacer, lo va a hacer. Si no, lo hará la semana siguiente. Pero tiene tiempo. Mientras viva, el Señor tiene todo el tiempo para hacerlo. Y cuando ya tú estás en ese tiempo de paciencia, tenlo por seguro que pronto llegará lo que tú estás pidiendo. Entonces le dijo, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, vean o ved. ¿Ya? Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Me entiendes? Que yo tengo. El Señor se le apareció, ¿cierto? Y el otro hecho que tenemos es el de Tomás. Cuando Tomás se niega, ¿cierto? Mientras no ve a Jesús, ¿ya? Que por un lado estaba concluyendo en lo correcto, ¿ya? En lo correcto. Porque cuando alguien se queda, que alguien le cuenta algo y no lo verifica por sí mismo o sí misma, puede caer en un error. Puede caer en un error con facilidad. Nos ha pasado, a lo mejor más de alguno ha tenido la mala experiencia de creerle a alguien cuando ese alguien le estaba mintiendo. Y como no verificó, ¿cierto? Para él lo que le dijeron era una verdad y al último fue una mentira. Entonces Tomás también, en alguna medida, aunque todos sus discípulos, todos sus compañeros de milicia estaban diciendo Cristo estuvo aquí, Él estuvo acá,
Pero él hizo una cosa muy humana y muy correcta si con un poco de sabiduría se tenía. Ahora, lo que uno hace con sabiduría y lo que uno cree que es correcto, pero no lo hace con fe, termina siendo algo equivocado, algo mal. ¿Me dice amén? Porque el Señor Jesús lo condena o le dice algo, ¿cierto? A Tomás le dice, ¿cierto? Que era incrédulo, falto de fe. ¿Me entiende? Por eso dice el Señor que después somos más bienaventurados nosotros. Sí, yo soy más bienaventurado que Tomás y que aún sus discípulos. Soy mucho más feliz y dichoso porque no he visto a Jesús. ¿Usted ha visto a Jesús? No. ¿Cierto? Pero sabemos que Él vive. Y lo hemos palpado de alguna forma, ¿cierto? Espiritual o de hechos, ¿cierto? Tangible, visible, de que Jesús era el único que podía hacer eso. Pero lo hizo porque yo le creí a Jesús que Él estaba vivo y que Él no está muerto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso me da, por eso digo, tenemos eso. Como discípulos, como hijos de Dios, tenemos, escogidos de Él, tenemos, ¿cierto? La posibilidad de ver. Tenemos una acreditación de esto. ¿Ya? Qué maravilloso es eso. ¿Ya? Entonces, mi hermano amado, si las cosas fueron tan claras para estos hombres, ¿cierto? Y las personas que estaban allí, era de manera maravillosa. Entonces, pruebas indubitables. Indubitables. Ellos, yo creo que hacían memoria de los momentos gloriosos que habían vivido con Jesús. ¿Me entienden? Más de alguno de ellos se recordó que Él fue el que llevaba la canastita y que empezaba a repartir un pan y nunca se acababa, y los peces y nunca se acababa. Y que los 50 que le tocó, porque en algún momento lo dividieron, ¿cierto? Si a los 50 o a los 100, bueno, le alcanzó. Y cuando vinieron donde el maestro, le sobró. Ay, ¿cuántos dicen amén? Y Jesús le está diciendo, oye, fíjense el poder que no. Jesús le está enseñando lo que pasa en el reino. Oh, Dios. Usted no lo cree, hermano. A mí no me gusta tomar desayuno en la mañana del día domingo porque yo tengo energía no acumulada. Mira los rollos, me dice Deborita, Deborita me dice, mire tu rollo, papá. Tengo rollo. Alégrese, ¿no? Sí, porque siempre estaba un flaquito. Ya, ¿me entienden? Entonces, esto es maravilloso. Todos los milagros, todos los sucesos en los evangelios. Si está estudiando o ha estudiado los evangelios sinópticos, oh, qué lindo el Señor, los milagros que hacía. Sí, un día los retó, esto y hoy cosas mayores haré. Pero parece que nadie creía. Parece que nadie creía. Si el Señor Jesucristo lo hubiesen creído todo lo que hacía y hubiesen captado inmediatamente todo lo que hacía, ¿sabe lo que pasa, hermano? Jesús, ya, está lista la paella. Señor, llévame. ¿Por qué entendieron? Pero el Señor dijo, insensato, tardo de corazón. ¿Cuánto tiempo he estado con vosotros en otra ocasión? Y tengo que seguir diciéndole las mismas cosas. Pablo por allá en una iglesia donde estaban todos los dones espirituales decía, hoy algunos de ustedes ya debieran ser maestros, pero todavía necesitan que uno les siga dando leche. No han madurado. Hay que madurar. El maduro es una persona que la Biblia llama perfecto, porque madura, esa es la palabra, esa es la concepción. Madurez, entender que yo puedo hacerlo. Y que cuando Dios me confronta algo que nunca he hecho, es porque Dios sabe que yo puedo hacerlo. No porque tenga capacidad humana, sino porque hay una capacidad divina que se llama Espíritu Santo de Dios sobre la vida de nosotros. ¡Wow, Dios! Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Si alguien quiere vivir y tomar palabra de Dios, tiene que vivir sujeto bajo el Espíritu. Porque Cristo dijo, lo que mi Padre me dijo, palabra. Lo que mi Padre me dijo. Por eso hay mucha gente que dice, tome la palabra.
Pero uno dice, bueno, estas son cosas modas. Es verdad, se va entendiendo. Y en el tiempo la iglesia va usando una metodología, una forma de hablar. Pero eso está en la Escritura. Porque el maestro lo hacía. Dios le hablaba y era tomar una palabra. Y si Jesús no le creía al Padre, ¿qué iba a hacer? No iba a hacer nada. Todo él le creyó. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, cuando yo creo una palabra, yo tengo que accionar la palabra. Porque el Señor hacía para que luego me enseñara. Cuando tú logres hacer eso, es porque yo te enseñé. Tú viste con tus ojos. Tú fuiste testigo ocular de lo que yo hacía. Hoy cuando dicen amén. Y que tú tienes la capacidad, porque te he llamado, te he constituido. Ay, Dios. Por eso hay mucha gente, uno es cristocéntrico, hermano, pero uno no es cristocéntrico simplemente para la salvación y para la confesión. Yo soy cristocéntrico para vivir como Cristo. Yo quiero hacer, yo le digo a Cristo de repente, Señor, si yo voy a orar por alguien, yo quiero que algo pase por ese alguien. Porque en mí no hay capacidad. Y no me pidas hacer algo en tu nombre si tú me dejas solo. Por eso él dice, yo no te voy a avergonzar. Eso es decir, yo no te voy a dejar solo. Porque sé que tú no puedes hacerlo. No, si yo sé, yo entiendo que tú no lo puedes hacer. Acabas de pelear con tu esposa, acabas de decir esto otro, ¿cierto? Haces cosas malas. Sí, yo sé, pero yo soy el que riesgo por ti. Pero yo te voy a cambiar, yo te voy a transformar. Entonces ya yo no somos los mismos. Han pasado los años con Cristo y somos diferentes. Y usted ha tenido experiencias espirituales que nunca ha olvidado que Cristo los marcó bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la gracia del Señor. Y eso es lo que quiere que pase con estos 11, que luego los 120, que luego los 3,000 y que luego los 8,000. Y van a seguir avanzando y van a llegar a Asia y a todo el mundo. Porque hasta aquí han llegado los que han trastornado el mundo. Así dice la palabra. Oh, dale un aplauso al Señor. Estos 40 días fueron extraordinarios. Este sí que era un retiro. ¡Wow! Yo me emociono por esos gritos, discúlpenme. ¿Me entiendes? Es que es demasiado. Demasiado ver la vida de Cristo. Es extraordinario. ¿Me entiendes? Que yo por amor a Cristo no puedo hacer las cosas mal. Ni puedo pecar. No está en mí. Está en mí. Por eso tengo que pensar bien. Porque Cristo siempre pensaba bien. Y aunque le llamó la atención y aunque los retó, estaba pensando bien. Era lo correcto. ¿Me entiendes? Era lo correcto. Sigo. ¿A dónde voy, hermano? Indubitable. Apareciéndoles entonces durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Si Jesús enseña un mensaje, Él nunca se desvía del mensaje. Esa es una buena enseñanza para los maestros y para los predicadores. Si tú vas a enseñar algo, nunca te desvíes de lo que quieres enseñar. Porque la única forma de aportar beneficio para el que te escucha es que nunca tú te olvides de lo que estás haciendo. Y el Señor hacía así. El reino para Él era algo que era una realidad. Alguien algún día lo puso en un cuadro, hizo un cuadro, ¿cierto?, de los dos caminos. ¿Se recuerdan, no? Camino angosto y el camino ancho. Y están todos los versículos bíblicos ahí, qué sé yo. Era un dibujo, una impresión que siempre se estaba por allí, estaba en algunas casas. Era bastante conocido ese ejemplar. ¿Ya? Y eso es producto justamente de entender que Jesús quería hacer cosas específicas con nosotros. Y el Señor entonces en su reino establece a través de todos los evangelios, aún los 4, ¿ya? ¿Cierto? Y aún más el Juan, que es más teológico, pero ¿cierto? Hay una evidencia clara que uno puede leer y extraer de la palabra de lo que Él quería establecer el reino. El reino. ¿Me entiendes? Por eso la predicación no es simplemente el acto de un punto de predicación, evangelísticamente hablando, ni de una campaña evangelística, ni simplemente de algo, cierto, que uno pueda tomar como una forma. No, es día a día, donde yo esté. Yo expreso ese reino.
Yo soy evidencia de ese reino. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la oficina, el trabajo en cualquier parte puedo ser. La jefatura, ¿cierto? En algún mando, ¿cierto? Que tenga, en cualquier área. Uno puede manifestar el reino, ¿ya? Puede entregar eso con claridad. Puede entregar, porque esta enseñanza era como ley. Era como algo de mandamiento, de determinado por Jesús para enseñarle, ¿ya? Para enseñar. Entonces, cosa que fuese plausible para la gente, visible en algún sentido también, ¿cierto? Que lo pudieran ver. Si alguien te conoció antes de Cristo, lo ha visto que tú eres diferente. Esa es la expresión del reino. ¿Cómo se manifiesta? Y cómo se manifiesta con todos sus efectos. Los efectos del reino están dados, ¿cierto? Por las promesas. ¿Cuántos dicen amén? Pero por las promesas que que Dios hizo en el Antiguo Testamento y que en Cristo se llegaron a cumplir. Y que ya no está el problema que se tenía antes. No había la discusión, ¿cierto? De la idolatría. Jesús ya no se dedica mucho a eso. Es todo lo contrario. Su mensaje es establecer algo que realmente sea, ¿cierto? Visible para el mundo. Y a través de gente sencilla, de gente simple, común. ¿Ya? ¿Cierto? Gente que vive una vida normal, ¿cierto? Diaria, que no es un personaje. Pero no también quedan exentos aquellos que tengan, ¿cierto? Algún renombre. Porque todo hombre necesita de Jesús. Por tanto, esa gente necesita, ¿ya? Necesita del Señor. Se me acabó el tiempo. Ya, voy terminando. Súbalo, chicos, la música. Se me fue. ¡Pum! Entonces, necesitamos que ese reino sea establecido. El mensaje sigue siendo igual. Sigue siendo el mismo. ¿Me entiende? Si en el libro de los Hechos usted no lee muchas veces el reino de Dios, es porque simplemente se asumió, se tomó, se consideró que así es. Ellos son expresiones de ese reino. ¿Ya? Cuando Juan, usted lo va a leer en el libro de los Hechos, Juan, ¿cierto? Y Pedro y Juan, ¿cierto? Le dicen al que está allí, postrado a la entrada del templo, ¿ya? ¿Cierto? No tenían oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Esa es la expresión del reino. No con el dinero económico se solucionan los problemas de la gente solamente. ¿Me entiende? Usted no va a cambiar a alguien simplemente porque se va a sacar los 9,000 y tantos millones de pesos que hay para el loto. Yo ya jugué mi cartoncito. No, mentira. Mentira. Eso es poner mi fe en cosas que son intangibles, que se acaban. Ni por eso ni por nada dejaré mi salvación. Eso es lo importante. Pues esta seguridad. Por eso estos hombres después estaban dispuestos a dar la vida. Se sintieron bendecidos por la forma de morir. No quisieron igualar al maestro, sino que dame vuelta, porque no soy digno de morir como murió mi maestro. ¡Wow! Entonces el reino se establece y se establece bajo acciones visibles. Visibles. Hermanas amadas, establezca el reino en su casa. Hermano amado, establezca el reino de Dios en su casa. Son cosas visibles. Son cosas visibles. Hoy, ¿cuántos dicen amén? ¿Me entiende? Que ninguna ley fuera de la ley de Dios, ya, como en el Antiguo Testamento, la Torá. Luego, en el Salmo 119, ¿cierto? Dice los estatutos, los mandamientos, ¿ya? La ley. Forma de decirnos la palabra. Para nosotros hoy día la palabra. Establezco la palabra como un orden de guía en mi hogar. Hoy, ¿cuántos dicen amén? Entonces, muchas veces tomamos el pasaje de que Pablo habla, donde la mujer calle. La mujer calle, guarde silencio. ¿Ya? Y si quiere hacer alguna pregunta, hágasela a quién. Vaya donde el pastor.
¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Hágalo ¿a quién? A su marido. Uf. Entonces, ¿qué tiene que hacer el marido? Comerse la palabra. Alimentarse de la palabra. Saber lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dame una palabra para mi hijo, Señor. Dame una palabra para mi esposa. Dame una palabra. Oh, ¿cuántos dicen amén? Eso es maravilloso. Lee aquí. ¿Qué dice? En el otro culto sigo. Den un aplauso al Señor por todo lo que hemos aprendido. Gracias, Jesús. Pero anímese, usted puede hacerlo con otro. Usted puede hablar para otro. Usted puede decirle a la gente, vaya, cántele, adore al Señor. Mi Cristo no está muerto. Él vive y vive para siempre. Pónganse en pie, por favor. Gracias. Ángeles del cielo vengan a cantar. Se escuchen sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Oh, sí, Señor. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado. Gracias, Jesús. Cosas que no son normales. Sí, Jesús. Cosas sobrenaturales. Por la fe lo creemos. Van a suceder, Dios. Van a suceder, Jesús. Le abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos como Eliseo. Muéstranos el cielo. Muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Oh, Padre, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ángeles del cielo vengan a cantar. Oh, sí, mi Jesús. Se escuchan sus voces En este lugar. Padre, Espíritu de Dios. Aunque parezca Santo Jesús, locura, gracias. aunque sé que no es normal, Por la fe. Por la fe. sucederá. Cosas invisibles. Cosas invisibles que nadie ha tocado. Oh, Dios, sí, Señor, gracias. Sonidos que el cielo que nadie ha escuchado. Oh, Dios. Cosas que no son normales. Cosas sobrenaturales. Por la fe. Oh, sucederán. Gracias, Jesús, así es. Oh, Dios. Abre nuestros ojos como Eliseo. Tócale, tócalos, tócanos, Señor. Aleluya, con tu toque, Dios. Sí, Señor. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Aleluya. Oh, Dios. Señor Santo, poderoso Jesús. Y decimos todos juntos ante tu gloria. Y Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Una vez más. Ante tu gloria,
tu gloria. Sí, Señor. Inúndanos de tu gloria. Aleluya. Trae aquí el cielo. Sí, Jesús. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Padre, gracias te damos, Señor. Creo que tu palabra en esta mañana nos ha recordado este acto sublime de amor. Todo lo que tú hiciste, Señor, al venir a esta tierra. Señor, tu nacimiento fue determinado en los cielos en forma sobrenatural. Señor, el llegar y el crecer en esta tierra, Señor, en sabiduría para con Dios y los hombres, fue sobrenatural. Tu vida, Señor, no fue como la nuestra. No hubo pecado, ni hay pecado en ti, Señor. Padre, el inocente muere por nosotros, para que ese día de la muerte tuya, Señor, algo suceda, Padre, con la muerte. La muerte destruida. La muerte ya no tiene autoridad sobre el hombre como la tenía antes de tu venida. Padre, gracias. Por eso es sorprendente en el Antiguo Testamento saber que hay hombres que fueron traspuestos, no vieron la muerte, Dios. Era algo sublime, era algo que simplemente no se podía entender. Pero ahora, no simplemente ellos, sino que todos los que hemos creído en tu nombre, no veremos esa muerte nunca más. Oh Padre, porque la vida eterna está hecha y está puesta en nosotros, por Cristo nuestro Señor. Bendice, Señor, Padre, lo que en esta mañana una vez más vamos a hacer. Señor, que cada uno de ellos tenga, Señor, la claridad, que mis hermanos, Señor, tengamos, junto a ellos, tengamos la claridad de que estos elementos, Señor, fueron la forma y en la manera como nunca debo olvidarme de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Oh Padre, hubo derramamiento de tu sangre, esta copa, Dios, que simboliza tu sangre. Señor, que creemos que sin ella, sin ese derramamiento, sin esa muerte, sin ese sacrificio, no hubiese habido perdón de nuestros pecados. Pero hoy día son millones y millones, tantos otros que han salido de este escenario, de esta tierra, y están contigo, Señor, como los que estamos aquí. Miles y millones han, Señor, visto la gloria tuya a través de esto. Padre, y ahora, Señor, los que quedamos vivos, seguimos recordando, teniendo memoria, Dios, de que tú un día moriste, pero que al tercer día resucitaste. Señor, así es, que esta copa, Señor, que esta copa sea el símbolo de ese perdón de pecado. Y ahora, Señor, que también este pan sea y traiga a la memoria, Señor, el dolor, Señor, el sacrificio. Padre, los azotes que nosotros debíamos recibir, que nuestro pecado por causa de la maldad, Señor, traída, Padre, por Satanás y expuesta en el hombre. Señor, en esta hora, Dios, pedimos que tú obres el milagro glorioso y maravilloso y que podamos sentir, Señor, que ese sacrificio no ha sido en vano. No ha sido en vano. Señor, que tu muerte y el castigo de nuestra paz sobre ti no es en vano. Por eso, Señor, celebramos y al leer tu palabra recordaremos que tú vienes. Eso es lo que nos trae gozo y alegría, que tú vengas, Señor. No simplemente tu muerte que facilitó y que nos da la salvación, sino también que tú vienes, Señor. Y pronto te veremos. Padre, a ti sea toda la gloria. Y bendigo cada hermano y hermana que participará, Señor, en esta cena. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermano, mientras seguimos alabando al Señor para que podamos servir. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Tu vida en el Calvario. Gracias, Jesús. Sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Oh, Jesús, gracias, Dios. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. Oh, Jesús, así es. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Sí, Jesús. Te doy mi adoración a ti.
Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Oh Jesús, gracias Señor. Diste tu vida en el Calvario, sufriste ahí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Sí, Jesús, gracias por tu perdón. Padeciste Gracias, mi Jesús. maldad. Oh, Dios. Siempre yo te voy a amar. Oh, aleluya. Tu sangre diste por amor a mí. Sí, Jesús. No sé cómo cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. el universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo Cordero, Oh Dios, Dios de los cielos, te tiene que adorar, te quiero exaltar. el universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Gracias Jesús. Gracias Señor. Gracias Jesucristo. Gracias Señor. Él está aquí en esta hora, hermano. Disfruta de sentarte en la mesa con el Señor. Aleluya. No te vamos a traicionar, Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que no haya traición a la fe, a lo que creemos, por lo que tú hiciste por nosotros. No queremos ser parte, Señor, y reiterar el equívoco de Judas, sino que queremos ser fieles, leales a ti. Leales. Señor, tú que conoces lo más profundo de nuestro ser. Tú que sabes lo que hay dentro de nosotros, Señor, y que no te es oculto a ti, Señor. Te pedimos tu ayuda para que nuestra fidelidad durante este mes de febrero sea clara, honesta, Señor, transparente. Señor, que nada ni nadie, Señor, nos provoque a hacer algo que a ti, Señor, te pesará. Que tú, Señor, lo considerarás como una falta o pecado delante de ti. Ayúdanos, Señor, que tú estás aquí en este lugar. Padre, gracias, gracias te damos, gracias. Dice la Escritura así, de esta manera, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, comamos del pan. Oh, gracias, Señor. Oh, Jesús, gracias. Te honramos y te damos la gloria. Gracias, Señor, porque resucitaste. Gracias por el mensaje de la cruz. Locura, Señor. Mas para nosotros es sabiduría de Dios, para los que no se pierden. Oh, gracias. 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 Gracias, Dios. Fuiste levantado como la serpiente que se levantó en el desierto. Así, Jesús. Mis ojos te ven, autor de eterna salvación. Mi espíritu te anhela. Anhela al Dios vivo, anhela a ese Cristo.
ese Jesús, a ese Espíritu Santo, a ese amado de nuestros corazones. Oh, gracias, Señor. Gracias. Gracias. Alábale, glorifícale. Santo eres. Oh, brima chitari barakan. Urakapapa upeya brima sheririakov. Oh, Espíritu Santo. Oh, Santo, 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 Santo. Queriba baranchera y diuku. Santo Jesús. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Aleluya, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dígalo usted, hasta que Él venga. Tomemos de la copa y alábelo, glorifique su nombre, dele gloria y alabanza. Él está contigo, Él va contigo. Estará en tu casa, saldrás de vacaciones, Él va allí. Serás bendecido, bendecida, porque el bendecido va contigo, el que bendice. Aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, Santo Jesús. Oh, poderoso Jesús. Oh, adórale, alábale, alábale, alábale. Que brote de tu espíritu. Él está aquí en esta mañana. El que murió, pero resucitó. Oh, Dios. Oh, Dios, mi emoción es una emoción de gozo y de gratitud, Señor, por lo que hiciste en esa cruz. Señor, por destruir, Señor, el poderío de la tumba, la muerte. Oh, gracias, Dios. Gracias, Dios. Tu poder es sobre todo poder humano y aún sobre la muerte. Oh, Dios, expusiste, Señor, tu palabra de vida a los mortales para que toda alma que se arrepienta, Señor, sea perdonada. Porque no has venido a condenar a este mundo, sino para que este mundo por ti sea salvo. Por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, por el derramamiento de tu sangre, por el perdón de nuestros pecados y por la resurrección de entre los muertos, es que hoy día confesamos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras almas. ¡Aleluya! Te alabo, te alabo, te alabo, Jesús. Oh, Rabí Parabachet. Oh, Rakata Rebara. Uniajero Bio Probachesa. Ucanta Rijarabara. Oh, sopla Espíritu de Dios. Oh, sopla sobre nosotros. Oh, Dios, somos testigos del Cristo de la gloria. Oh, Dios, testigos de un Dios vivo. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Oh, multiplícanos, Señor, con tu palabra, con tu poder. Multiplícanos, Señor. Oh, Dios, danos el deseo, el anhelo, la necesidad de hablar, de proclamar, de declarar lo que tú harás, lo que tú haces con aquel que te cree. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria, gloria, gloria. Oh, viva, chita, viva, canta. Oh, Dios, sí, Jesús. Sí, Señor. Aleluya. El mundo entero, Jesús, te tiene que adorar. Sí, Dios. Te tiene que exaltar. Aleluya. Santo Cordero. Sí, Jesús. Dios de los cielos, te quiero adorar. Oh, mi Dios. Te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, te tiene que adorar. Te tiene que exaltar. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias. Dame sabiduría de algo. Dame inspiración de tu Espíritu.
quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, Te tiene que exaltar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por venir a buscar lo que se te había perdido. Aleluya. Él nos encontró, hermanos. Gocémonos este mes porque ya lo mejor nos ha pasado. Ya somos salvos. Pero permitamos que otros también tengan lo que tenemos nosotros. No calles, no calles, no calles. Háblale a la gente del Señor. Multipliquémonos. ¿Cuántos dicen amén? Y este lugar se hará pequeño, recuerda, y tráelos, porque veremos la gloria del Señor en eso. Levanta tus brazos, quiero que te vayas, cierto, a casa con el gozo y con la alegría, ¿ya? No sé si después de esto vas a ir a la feria, lo que vas a hacer, o salir a almorzar, bueno, lo que tengas, que Dios te bendiga. Que la gracia del Eterno vaya contigo. Bendiga tu hogar, bendiga, Señor, esa comida que será puesta en la mesa de cada uno de los hogares, Dios. Gracias, Señor, porque sé que nada le faltará, Señor. A tus hijos nada nos faltará. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga y que la gracia del Eterno sea contigo, ahora y siempre. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Dale un buen aplauso al Señor. Gracias. Aleluya.